Gracias a Dios porque hemos podido ampliar, Señor, nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Gracias porque podemos ver cuánto hiciste, Señor, para la salvación de los pecadores. No era tu obligación salvarnos, Señor. Sin embargo, quisiste hacerlo. Pero al hacerlo, Señor, tu Hijo, el eterno Hijo que está en una eterna comunión con el Padre, decide hacerse hombre, Señor, y es lo que estamos considerando en estos estudios, en este momento en particular. Nos maravillamos, Señor, no solo de su vida sin pecado, sino del motivo por el cual, Señor, Él asume la humanidad y vive esa vida sin pecado, que no es otro que llegar a la cruz y dar un pago eficaz, un pago suficiente para la salvación de los pecadores. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el entendimiento que nos das por medio de tu Santo Espíritu. Y, Señor, rogamos que sigas acompañándonos en estas clases, dándonos las fuerzas, dándonos el ánimo, dándonos el entendimiento, Señor, pero también, Señor, que nos ayudes a colocar nuestro corazón en estas cosas, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a dar un breve repaso del recorrido que ya hemos hecho en este estudio de la Cristología. Estamos estudiando la persona del Salvador, que es uno de los tres tópicos que se estudian con respecto a Cristo. Los otros dos son los oficios y los estados de Cristo. En cuanto a la persona, estudiamos las Escrituras y vimos que las Escrituras nos enseñan que Él es Dios, 100% Dios, y ahí seguimos 4 líneas de argumentación que ya no las voy a colocar aquí en el tablero. Ayer comenzamos nuestro estudio acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, o el hecho de que Él es hombre, 100% hombre, un verdadero hombre. Y en ese estudio pues hemos hecho un recorrido por algunos asuntos, siguiendo un recorrido histórico, tomando en cuenta el desarrollo histórico de lo que es la vida de Jesucristo, que no comienza en Belén realmente, sino que comienza en primer lugar con las profecías mesiánicas. Porque la venida de nuestro Señor acá a la tierra obedece a un propósito divino. En segundo lugar, vimos que en la historia eso comienza a ser una realidad con el anuncio del ángel. El ángel Gabriel visita a María y le hace ese anuncio del nacimiento de nuestro Salvador. Luego del anuncio viene la concepción milagrosa. Nuestro Señor viene a la tierra como cualquier otro ser humano a través de la concepción, a través de una madre, pero esa concepción fue una concepción milagrosa, porque allá se juntan diferentes factores que hacen que esta concepción sea la concepción más especial del universo. Nace el Hijo de Dios hecho hombre, nace de la mujer, pero nace sin pecado. Eso es lo que aprendíamos allá en la concepción milagrosa. En cuarto lugar, considerábamos el nacimiento virginal. Estos 3 eventos están relacionados a la época del nacimiento de Cristo. Y de ahí ya damos un salto, pues siguiendo a los evangelistas, damos un salto a lo que fue la vida de Jesucristo, al grueso de los relatos de los evangelios, que lo que nos enseñan es que Cristo tuvo una vida sin pecado. Y con respecto a la vida sin pecado,
de nuestro Señor Jesucristo. Estamos considerando inicialmente el relato en sí de los evangelios. Es un relato que nos muestra que nuestro Señor Jesucristo cumplió las exigencias de la ley, pero que también vivió una vida de piedad. Y en tercer lugar, terminamos ayer viendo cómo Él vence el pecado. La santidad, decíamos al final, la santidad es tanto positiva como negativa. Positivamente la santidad es cumplir la ley de Dios, no solo externamente, sino internamente. Y negativamente es vencer el pecado. Eso es lo que encontramos en la vida de Jesucristo. Vamos a hacer dos observaciones más acerca de los relatos de los evangelios y cómo esos relatos nos muestran una vida sin pecado. Y es que el resumen de la ley, en palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Esa fue la manera como Jesucristo resumió la ley. El resumen de toda la ley es esto: ama a Dios y ama al prójimo. Y Juan el Evangelista en su primera carta nos va a decir que toda la ley se cumple en esta sentencia: el amor. El amor. De manera que para ver una vida sin pecado, entonces tenemos que observar estos dos factores: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. Y precisamente eso también lo encontramos en los relatos de los evangelios. Entonces, en cuarto lugar, consideremos que Cristo amó a Dios sobre todas las cosas. Primero, cumplió las exigencias de la ley. Segundo, vivió una vida de piedad genuina. Tercero, venció la tentación. Cuarto, amó a Dios sobre todas las cosas. Y aunque eso ya es evidente por todo lo que hemos dicho atrás, también lo sabemos porque los evangelistas en varios pasajes mencionan explícitamente ese amor de nuestro Señor Jesucristo hacia su Padre. Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, nos señala ese amor particular cuando Jesús visita el templo y echa de allí a los mercaderes. Y noten la razón por la cual hace esto Jesús. Juan capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Noten que el punto de Jesús es la casa de mi padre. Eso es lo que lo indigna, ver cómo están utilizando la casa de su padre. Aquí no hay una sensación personal, aquí hay más bien una sensación de indignidad por causa de la casa del Padre. Y el versículo 17 hace la observación el evangelista: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ese fue el punto de Jesús. El celo de tu casa me consume. El amor incluye el celo. Dios cela a su pueblo porque ama a su pueblo. Jesús ama a Dios y entonces siente celo por la casa de su Padre. Y entonces echa de allí a los cambistas y a los mercaderes. Fue el celo por la casa de Dios, nos dice Juan, lo que movió esta acción tan fuerte de Jesús. Su amor por Dios es también evidente en el caso cuando él tiene 12 años. En Lucas capítulo 2, versículos 46 al 49. Siendo aún joven Jesús, según el relato, con 12 años,
Aquí tenemos un relato que nos dice lo que era el motivo de su vida. Lucas capítulo 2 versículos 46 al 49. Leo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Recuerde que sus padres lo buscan entre la multitud que está regresando ya de Jerusalén. No lo encuentran, regresan al templo. Y dice el texto que lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, da la declaración en boca de Jesús mismo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuál es la razón de ser de la vida de Jesús? Aún a esta corta edad. La razón de ser de la vida de Jesús eran los asuntos de su Padre. No eran sus asuntos. Él no dedicaba espacio a sus asuntos, sino que la prioridad de su vida era la gloria de su Padre. A eso Jesús dedicaba el mayor esfuerzo en su vida. Cuando observamos la predicación y el ministerio de Jesús, también nos queda esa misma sensación, ya que el único enfoque de toda la predicación de Jesús y de todo su ministerio fue la gloria de Dios y no su propia gloria. Así él lo declaró en Juan capítulo 8, versículo 50. Juan capítulo 8, versículo 50. Dice: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Noten, no era la búsqueda de su propia gloria. Entonces, ¿qué? Capítulo 7, versículo 18, ahí mismo en Juan, 7, 18. Juan 7, 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces el motivo de todo el ministerio de Jesús era promover la gloria de su Padre. Pero quizá la mayor demostración que tenemos en los evangelios del amor del Hijo por el Padre, la encontramos en el Getsemaní. Cuando en medio de una angustia profunda, y uno de los textos más conmovedores y misteriosos de los evangelios, allí en esa ocasión el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 22, versículo 42, Lucas 22, 42, Padre, le dice Dios, Cristo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si eso no es amor, entonces, ¿qué es amor? Colocar su voluntad bajo la voluntad del Padre, aunque hacer la voluntad del Padre en este momento lo llevó a la cruz. A la cruz. Ciertamente, Jesús hablaba de lo profundo de su corazón cuando dijo que había venido para que el mundo conociera que amaba al Padre. Juan capítulo 14, versículo 31. Para que el mundo conozca que amo al Padre. Hay entonces suficientes testimonios en los evangelios de ese amor de Jesús por el Padre. En quinto lugar, los relatos de los evangelios nos muestran que Jesús amó al prójimo. En toda ocasión, no solo amó al Padre, también amó al prójimo. Y es que el grueso de los relatos de los evangelios tienen que ver con un ministerio enfocado a las personas. Un ministerio de enseñanza hacia las personas y un ministerio de obras, de bien hacia las personas, milagros,
alimentación, sanidades, todo por el bien de aquellos que escuchaban a Jesús. ¿Qué muestra ese ministerio de Jesús enfocado a las personas? Simplemente podemos decir que muestra amor hacia las personas. Un amor desinteresado y total hacia el ser humano. Y así nos lo dicen los evangelistas en varias ocasiones. Como cuando alimenta una gran multitud. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36. Esta es la observación de Mateo, del evangelista. Y recuerden que Mateo como discípulo, él estuvo en esta ocasión viendo allá lo que sucedía. Y mire el relato cómo nos lo pone Mateo ahí en capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión ahí significa que se le conmovieron las entrañas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero Jesús no solo sintió compasión, porque el versículo siguiente dice, entonces dijo a los discípulos, a la verdad las mies muchas, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. La compasión de Jesús lo llevaba a tomar acciones a favor de esas necesidades que veía en las personas. Otro texto que podemos considerar aquí con respecto a este amor hacia los hombres es Marcos capítulo 10, versículo 21. Y este texto es realmente conmovedor. Y diría yo, revelador. Marcos 10, 21. Ahí está en el Evangelio. Nada podemos hacer sino leerlo y aceptar lo que dice. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿A quién? ¿Recuerdan el relato? Al joven rico. No precisamente un seguidor de Jesús. Y mire lo que dice el relato. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sabe qué hizo este joven? Siguiente versículo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, rechazó el mensaje de Jesús y rechazó a Jesús. Sin embargo, el evangelista Marcos nos dice que Cristo lo amó. Y no sé qué vio Marcos. Marcos quizá estaba testigo ahí, o Marcos quizá está recogiendo el relato de algunos de los apóstoles, y el texto dice que mirándolo Jesús lo amó. ¿Qué tipo de mirada le extendió Jesús a esta persona? Este es un texto sorprendente porque está diciendo que Cristo amó a alguien que no se tornó en su seguidor. O sea que Cristo no discriminaba este amor, lo daba a todos, seguidores o no seguidores. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué tipo de amor es el amor de Cristo? Aquí no lo dice Juan. O sea, es un amor que llega ¿hasta dónde? Hasta el fin. O sea, es un amor que se derrama totalmente. Amó a los suyos hasta el fin, es decir, hasta ir a la cruz, hasta las últimas consecuencias, o como lo dice Pablo en Efesios, amó
muriendo a la iglesia, entregándose por la iglesia. Ese es el amor que vemos de Cristo. Es el amor, un amor desinteresado, es un amor total, es un amor de entrega absoluta. Incluso, como en el caso que veíamos del joven que no lo sigue, tenemos otros casos donde la Biblia nos enseña que Jesús extiende ese amor a sus enemigos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y estoy consciente que allá no está la palabra amor, pero hay un acto de amor. Lucas 23, 34. Mientras estaba colgado en la cruz, lo que dice Jesús es: Padre, perdónalos. Esto lo dice de los que lo estaban injuriando, de los que lo estaban escupiendo, de los que lo estaban maltratando. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los relatos de los evangelios entonces nos dejan muy en claro que Jesús hizo del amor la norma de su vida. Amó a Dios sobre todas las cosas y amó al prójimo como a sí mismo. Y recogiendo los 3 puntos iniciales, recordemos entonces que Jesús cumple las exigencias de la ley, que Jesús vive una vida de piedad genuina, que Jesús vence la tentación, que Jesús ama al Padre y que Jesús ama al prójimo. En conjunto todo esto simplemente nos dice que la vida de Jesús fue una vida sin pecado.